Buenos días, con su permiso, señor presidente, señor gobernador Mena, secretaria, secretarios, comandante, coordinador. Muy buenos días tengan todos ustedes. Voy a presentar de manera sintética el comunicado técnico sobre la epidemia de COVID-19 en México, utilizando la información más reciente y destacando el componente del semáforo. La siguiente, por favor. Tenemos 15 días desde que iniciamos este proceso de transición hacia la nueva normalidad. Aquí recordamos que la nueva normalidad quiere decir exactamente eso, una nueva forma de relacionarnos con un riesgo sanitario. La epidemia de COVID es una epidemia que permanece todavía activa, que durante varias semanas seguirá activa en México y posiblemente durante varios años va a seguir activa en el mundo. Y en la medida en que siga activa, tenemos que tener una manera diferente de relacionarnos con el virus, con la fuente de contagios y en general con la manera en que protegemos nuestra salud. Es por esto que en este planteamiento de la nueva normalidad destacamos la importancia de que cada uno de los miembros de la sociedad incorpore elementos básicos de higiene y prácticas de disminución de riesgos para que podamos incorporarnos a actividades muy sustantivas de nuestra vida pública, pero manteniendo un riesgo bajo. La siguiente. Aquí tenemos la representación del semáforo que empezó a estar en funciones desde ayer, lunes 15 de junio, y completará su ciclo el próximo domingo 21 de junio. La idea básica de este semáforo, como se ha explicado, es representar a las entidades federativas de acuerdo a las tendencias de la curva epidémica, tanto de casos sospechosos de COVID como de hospitalizaciones por infección respiratoria aguda grave, así como la proporción del sistema local de salud que se encuentra ocupada y la proporción de personas que tienen confirmación por laboratorio del virus que causa el COVID. Podemos ver que la mitad de las entidades federativas se encuentran en semáforo naranja y es importante prestar atención también al triángulo o cuadro que se encuentra sobreimpuesto sobre la silueta de la entidad federativa que representa la tendencia de cambio respecto a estos indicadores. En el caso de Tlaxcala se encuentra en este momento en color rojo y tiene una tendencia ascendente en algunos de los indicadores, pero ciertamente, como comenta el gobernador Mena, en algunos indicadores fundamentales que no son parte del semáforo, pero son muy importantes para evaluar la calidad y capacidad, así como oportunidad de atención, como lo es la mortalidad, Tlaxcala se encuentra en una fase sostenida de descenso, lo cual es un signo muy positivo. Y felicitamos al Estado de Tlaxcala por esta capacidad. La siguiente. Quisiera destacar algunos de los cambios que pueden ocurrir con las actividades públicas cuando se transita al semáforo en color naranja. Aquí podemos ver de izquierda a derecha y de arriba a abajo, la ocupación hotelera en semáforo naranja puede aumentar con un aforo hasta del 50%. Esto se refiere no a una ocupación completa de la mitad de los hoteles disponibles, sino a que cada uno de ellos mantenga 50 o menos % del aforo permitido. Aquí, con este ejemplo concreto, pero aplica a todos los demás, recordamos que la utilidad principal de estas medidas es reducir la congregación de personas en el espacio público. O visto de otra manera, tener un aprovechamiento más extenso del espacio público, tal como se visualiza en la audiencia aquí de las periodistas y los periodistas que nos acompañan, que mantengamos la sana distancia. Hay que mantener un distanciamiento físico, pero desde luego, muy importante, una cercanía de solidaridad y cooperación sociales. Lo mismo los establecimientos comerciales que venden alimentos preparados, los restaurantes, cafeterías, pueden con el semáforo naranja empezar ya a tener aperturas, pero con un aforo limitado hasta el 50%. Algunos servicios a domicilio, como las peluquerías, barberías y otros servicios de asistencia a la higiene personal, se pueden empezar a activar, pero también preferentemente con la mitad del aforo disponible y también
buscar que sea por citas para evitar congregaciones. En los parques públicos también ampliamos en el semáforo naranja su uso hasta el 50%, destacando que es preferente utilizar parques locales. Dos indicadores o dos variables son las más relevantes que determinan el riesgo de persistencia o rebrote. Son el número de personas en el espacio público a un mismo tiempo y la movilidad que tengan estas personas. De manera que cuando hablamos de estas activaciones de la actividad económica y social, no perdamos de vista la importancia de transitar pequeñas distancias. Mantengámonos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra colonia, todo el tiempo que sea posible y preferentemente, cuando esto es posible, mantengámonos en nuestra casa. En otras actividades como la provisión de alimentos e insumos básicos, se amplía a 75% el aforo posible, pero preferentemente reduciendo la utilización por parte de familias a un miembro de la familia. Definitivamente en el semáforo naranja permanece restringido a la totalidad el uso de espacios públicos de audiencia para eventos deportivos y otros que implican grandes congregaciones. En la siguiente podemos ver gimnasios y otros servicios de recreación individualizada en espacios cerrados se pueden ampliar hasta el 50% en el semáforo naranja y preferentemente también que sea por citas. Cines, teatros y otros establecimientos públicos de recreación con aforos generales menores a 500 personas se pueden incrementar ya su uso, pero hasta la cuarta parte, lo mismo que centros comerciales, buscando en todo momento que se mantengan las distintas medidas de seguridad sanitaria que incluyen la disponibilidad de agua y jabón para poder hacer un uso frecuente de los lavamanos. Templos de culto y actividades religiosas se podrían abrir también ya en semáforo naranja, buscando igualmente aforos de 25% que permitan el distanciamiento físico. Y por último, espectáculos masivos o ferias, festivales, conciertos con aforos superiores a 500 personas deben permanecer cerrados o cancelados, pospuestos durante el semáforo naranja, igual que bares, centros nocturnos y otros sitios de recreación que implican la convivencia cercana en términos físicos. Veamos rápidamente el informe técnico con las estadísticas de COVID. A nivel mundial tenemos a la región de América con 54% de los casos que se presentan en los últimos 14 días. Recordar que estos 14 días son importantes porque es la parte activa de la epidemia. El resto de la suma de casos, que a nivel mundial supera los 7.823.000, son los casos históricos, los casos acumulados, que prácticamente la totalidad ya no tienen enfermedad, ya no son una fuente de contagio. Sí lo son 22% de ellos, que son 1.742.000, y la tasa de letalidad global está en descenso a nivel mundial con 5.5% en promedio. En el caso de México, la epidemia empezó el 28 de febrero y desde entonces a la fecha se han confirmado y notificado 150.264 personas que han tenido COVID. 13.5% de ellas, que son 20.392, lo han tenido en los últimos 14 días y muy lamentablemente 17.580 personas han fallecido a consecuencia de las complicaciones de esta enfermedad que puede causar neumonía grave y una alta mortalidad. La siguiente, por favor. 117.6 personas por cada 100.000 habitantes han tenido COVID en México desde que empezó la epidemia y su distribución es muy heterogénea, como se muestra en el mapa y se ve más claramente en la siguiente gráfica de columnas, en donde visualizamos que el Valle de México es la zona de mayor cantidad de casos acumulados, lo cual no es sorprendente porque también es la región más habitada del país. En la siguiente vemos, sin embargo, que para los casos recientes, para estos 20.392, que también tienen una distribución heterogénea, en la gráfica de columnas podemos ver en la siguiente diapositiva que la región del Valle de México ocupa un poco más de la tercera parte, seguida de Jalisco, Puebla, Tabasco.
El estado de Tlaxcala se encuentra en general para todas las estadísticas en lugares de 20 y más en niveles de frecuencia comparativa con el resto de las entidades federativas. Vemos en la siguiente diapositiva que la incidencia general es 15.9 por 100.000 habitantes, y aquí en el gráfico de mortalidad, como bien señalaba el gobernador Mena, no perdamos de vista que cada una de las defunciones, aunque aquí las presentemos en forma agregada como una estadística, representan la vida de una persona que ha sido perdida, y esto es una situación lamentable en cada una de ellas. Vemos un signo estimulante que en los últimos 22 días se ha mantenido estabilidad en el número de casos. Recordar que en todas estas curvas epidémicas generalmente los últimos 7 días se consideran no informativos porque hay un proceso de actualización de datos que podría ser superior a esta cantidad de días. En la siguiente diapositiva vemos por entidad federativa cómo se distribuyen estas defunciones y no han cambiado sustancialmente el orden en los últimos 2 meses. La siguiente es los casos confirmados y sospechosos mantienen la trayectoria aún ascendente de la epidemia. Recordar que no existe una sola epidemia en el país. Como buen país geográficamente extenso, tenemos múltiples epidemias asincrónicas, que se presentan en distintas ciudades o entidades federativas a tiempos diferentes. En conjunto, la epidemia empezó el 28 de febrero y se proyecta que terminaría en octubre, por lo que podríamos considerar un punto medio, pero no es, como se ha pretendido, un día específico en donde podríamos alcanzar un punto máximo. En general es una serie de días o incluso semanas. En la siguiente diapositiva vemos la comparación por entidad federativa y posteriormente en la antepenúltima vemos la distribución de los casos acumulados. Ayer tuvimos, desde que empezó la fase 3, el incremento más pequeño en el número de casos, con 2.3%, pero desde luego respecto a una cifra mayor en la cantidad de casos acumulados, por lo que tuvimos 3.424 casos nuevos registrados. En el último segmento vemos la ocupación hospitalaria y la disponibilidad de camas. Esto es muy importante porque es resultado de los esfuerzos y recursos invertidos en la reconversión hospitalaria. Desde que empezó la epidemia planeamos una readaptación de las capacidades de alojamiento hospitalario que hasta el momento nos ha permitido mantener una disponibilidad de camas, tanto en términos generales como camas para personas críticamente enfermas, que en ningún momento ha sido rebasada. Recordar a la ciudadanía que a veces, aunque un hospital concreto pudiera estar completamente lleno, en todas y cada una de las entidades federativas existe un hospital que puede estar disponible. En ningún momento hemos rebasado el 20% de disponibilidad límite, que es el que nos mantiene siempre como guía para incrementar la capacidad. Vemos que tenemos hoy 802 hospitales designados para la atención COVID. De ellos, 45% de las camas se encuentran ocupadas en las camas generales y 39% de las camas de terapia intensiva. Las vemos finalmente en estos 2 gráficos de columnas. En las camas de hospitalización general, en el extremo derecho de la gráfica es la cifra nacional, 45% de ocupación, y si seguimos la gráfica de izquierda a derecha, lo vemos por las distintas entidades federativas. Vean ustedes que Tlaxcala está con 53% de ocupación, o visto en sentido positivo, aún tiene 49% de disponibilidad. En la siguiente diapositiva vemos las camas para personas críticamente enfermas, donde la cifra nacional es 39% en el extremo derecho de la gráfica, y en el extremo izquierdo en adelante vemos la ocupación de las distintas entidades federativas. Tlaxcala tiene 63% de disponibilidad de camas para personas críticamente enfermas. Y la última gráfica ilustra justamente lo que comentamos. Empezamos con 645 hospitales donde se podría atender a personas con insuficiencia respiratoria relacionada con COVID o con alguna otra forma suficientemente grave de la enfermedad, y hemos progresado hasta tener 802 unidades hospitalarias que pueden atender personas con COVID o con un síndrome respiratorio grave. Presidente, con permiso.